Buenos días, mi nombre es Fernando Alciba García. Soy estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo de la carrera de Ingeniería en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. El objetivo de este video es explicar el capítulo 1 del libro Estadística para Administración y Economía. En este capítulo abordaremos temas como son las aplicaciones en los negocios y en la economía, datos, fuentes de datos, estadística descriptiva, inferencia estadística y las computadoras y el análisis estadístico. Antes de comenzar, debemos conocer qué es la estadística. Bueno, esta se define como el arte y la ciencia de reunir datos, analizarlos, presentarlos e interpretarlos con el objeto de clarificar lo que es la toma de decisiones. La estadística se la puede definir también como una técnica especial apta para el estudio cuantitativo de los fenómenos de masa o colectivo, cuya mediación requiere una masa de observación de otros fenómenos más simples llamados individuales o particulares. También se dice que la estadística estudia los métodos científicos para recoger, organizar, resumir y analizar datos, así como para sacar lo que son las conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en lo que es un análisis. Entonces, ¿por qué es importante la estadística? La estadística es importante porque resulta fundamental para lo que es conocer el comportamiento de ciertos eventos, por lo que ha adquirido un papel clave en lo que es la investigación. Se usa como un valioso auxiliar y en los diferentes campos del conocimiento y en las variadas ciencias. La estadística es de gran importancia en la investigación científica, debido a que esta permite una descripción más exacta. Nos obliga a ser claros y exactos en nuestros procedimientos y en nuestro pensar. Permite resumir los resultados de manera significativa y cómoda. Y nos permite deducir conclusiones en general. Por lo que se puede decir que cualquiera que sea el punto de vista, lo fundamental es la importancia científica que tiene la estadística, debido al gran campo de aplicación que tiene múltiples aplicaciones tanto en los negocios como en la economía, porque da lugar a aplicaciones directas y concretas en lo que es la vida real. Posee una parte importante de abstracción. Así, por ejemplo, tenemos lo que es la relación con la producción, en donde se emplea estadística para un control de lo que es la calidad. En finanzas, como una guía de posibles inversiones. En economía, reflejan lo que son pronósticos. En el marketing, implementan investigaciones para aumentar lo que es el mercado. Y en contaduría, dispone lo que son procedimientos de muestras estadísticas. Se dice también que en estadística se emplean terminologías que debemos conocer para poder entender bien lo que es el capítulo 1, en donde existen lo que son datos, que son las informaciones, ya sea cifras o hechos, que se recogen para análisis e interpretación. Tenemos lo que es un conjunto de datos, que estos son los datos reunidos de un estudio. Elementos son las entidades de las que se obtienen los datos. La variable es la característica de interés de los elementos. Tenemos las observaciones, que son el conjunto de mediciones para un determinado elemento. La muestra parte de la población, la cual se la selecciona con el propósito de obtener información. Debe ser representativo. Por ejemplo, tenemos lo que son los estudiantes de primer año. Y tenemos lo que es una población, que este es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen las mismas características y sobre el que se está interesado. Por ejemplo, tenemos lo que es la población de una universidad. En estadística existen 4 tipos de escala de medición, considerándose así lo que es la escala nominal, la escala ordinal, la de razón. La escala nominal son categorías o etiquetas que definen una característica en un elemento. Pueden ser, por ejemplo, lo que es el sexo de una persona o su número de seguro social. La escala ordinal permite ordenar las observaciones, dando como ejemplo los que son los niveles de enfermedades, rangos académicos, entre otros. Las mediciones de temperaturas dice que son un ejemplo de escala de intervalo,
que es cuando los datos tienen propiedades de escala nominal, y los intervalos entre observaciones se expresan en términos de una unidad de medición fija. Finalmente tenemos lo que es la escala de razón. Si los datos tienen las propiedades de los datos de intervalo y el cociente o razón entre dos medidas tienen un sentido. Estas escalas pueden ser numéricas y no numéricas, en el caso de las escalas nominal y ordinal, y netamente numéricas en lo que son escalas de intervalo y razón. Con respecto a los datos, estos pueden ser cualitativos, que son nombres que identifican características de un elemento. Por ejemplo, tenemos el color de los ojos, la profesión de una persona, y los datos cuantitativos, que son datos numéricos que representan a cuánto o cuántos. Ejemplo, velocidad de un vehículo y el peso en kilogramos. Cuando hablamos de los datos, también se deben considerar que los datos cuantitativos se subdividen en datos cuantitativos discretos y datos cuantitativos continuos. Pues los datos cuantitativos discretos es cuando se toman valores aislados, como por ejemplo tenemos lo que son el número de amigos de tu pandilla, el número de veces que vas al cine al mes, el número de coches que tiene tu familia. Cuando nos referimos a lo que son los datos cuantitativos continuos, es cuando entre dos valores cualesquiera pueden haber valores intermedios, es decir, que se toman todos los valores de un determinado intervalo, como por ejemplo tenemos aquí lo que es el peso de las personas, el nivel sobre el mar el que se encuentra tu ciudad, o la medida del perímetro torácico. Se dice también que en estadística se emplean terminologías que debemos conocer para poder entender bien lo que es el capítulo 1, en donde existen lo que son datos, que son las informaciones, ya sea cifras o hechos, que se recogen para análisis e interpretación. Tenemos lo que es un conjunto de datos, que estos son los datos reunidos de un estudio. Elementos son las entidades de las que se obtienen los datos. La variable es la característica de interés de los elementos. Tenemos las observaciones, que son el conjunto de mediciones para un determinado elemento. La muestra, parte de la población, la cual se la selecciona con el propósito de obtener información. Debe ser representativo. Finalmente tenemos lo que es la escala de razón. Si los datos tienen las propiedades de los datos de intervalo y el cociente o razón entre dos medidas tienen un sentido. Estas escalas pueden ser numéricas y no numéricas, en el caso de las escalas nominal y ordinal, y netamente numéricas en lo que son escalas de intervalo y razón. Con respecto a los datos, estos pueden ser cualitativos, que son nombres que identifican características de un elemento. Por ejemplo, tenemos el color de los ojos, la profesión de una persona, y los datos cuantitativos, que son datos numéricos que representan a cuánto o cuántos. Ejemplo, velocidad de un vehículo y el peso en kilogramos. Cuando se recolecta información, si los datos son obtenidos al mismo tiempo, a estos se los denominan lo que son datos de sesión transversal, y si son en series de tiempo, cuando se obtienen a largo de varios periodos. Continuando con los temas propuestos en el capítulo, haremos referencia a los que son las fuentes de datos, que estas son fuentes de datos existentes o de registros internos, que son las que guarda la empresa o la entidad correspondiente. Pueden ser registros de ventas, índices de movilidad, entre otros. Otras fuentes también son consideradas lo que son las encuestas y los estudios experimentales. Se dice que en la actualidad se plantean las páginas web como otras fuentes de datos, que las empresas las utilizan mucho para que otras personas conozcan lo que es sobre la información de ellas. Como se menciona anteriormente, también están los datos obtenidos por empleos de encuestas, derivados de estudios observacionales, en donde no es posible el control de la variable en estudio, y los estudios experimentales, donde es posible un control de la variable. Tenemos lo que es también la estadística y su división. Esta se puede decir que se divide en dos, que es la estadística descriptiva, que es la rama de la estadística que se encarga de recolectar, analizar y caracterizar un conjunto de datos con el objetivo de describir lo que son las
para hacer lo que son inferencias de una población a partir de una muestra. Finalmente, como último tema de este capítulo, tenemos lo que son las computadoras y el análisis estadístico. Se dice que las computadoras tienen su utilidad en el análisis estadístico, debido a las grandes cantidades de datos para facilitar así su análisis e interpretación. Podemos acotar también que existen errores en la adquisición de datos. Estos errores pueden ser de tipo transcrito, es decir, que cuando por equivocación leemos 32, podemos escribir 23 o 33. En una entrevista, cuando se malinterpretan lo que son las preguntas y las respuestas, o también por motivo de faltas ortográficas, cuando hablamos de datos cualitativos. Por ello se recomiendan obtener los datos precisos que ayuden a garantizar lo que es la información confiable y valiosa para la toma de decisiones, siempre corroborando lo que son las fuentes. La segunda parte de este video constituirá lo que son los ejemplos de la teoría explicada anteriormente. El ejemplo 1 habla sobre lo que es la revista Condé Nast Traveler, realizar una encuesta anual entre sus suscriptores, con el objeto de determinar los mejores alojamientos del mundo en la tabla. En la tabla se presentan una muestra de 9 hoteles europeos, que esta información fue recogida en enero del 2000. Los precios de una habitación doble estándar van desde un signo de dólar, que es el precio más bajo, a 4 signos de dólar, que es el precio más alto. La calificación general corresponde a lo que es la evaluación de habitaciones, el servicio, restaurante, ubicación, atmósfera y áreas públicas que ofrecen los hoteles. Cuanto más alta sea la calificación general, mayor es el nivel de satisfacción. A continuación tenemos la tabla en la que se estipulan los nombres de los hoteles que cogimos para el estudio, el país en donde se encuentra ubicado cada hotel, el precio de la habitación, que va desde un signo de dólar, que es el más barato, hasta 4 signos de dólar, que es el más caro, y el número de habitaciones y la calificación general que ofrece cada hotel. ¿Cuántos elementos hay en este conjunto de datos? A continuación tenemos la tabla y aquí vemos que existen 9 elementos que conforman los 9 hoteles que han cogido para la investigación, representados. ¿Cuántas variables hay en este conjunto de datos? Pues en la siguiente tabla se identifican 4 variables, que es el país, el precio de la habitación, el número de habitaciones y la calificación general, porque se representan 4 características de los elementos. ¿Cuáles variables son cualitativas y cuáles son cuantitativas? Pues en la siguiente tabla se observa claramente que existen 2 variables cualitativas, que es el país, que es el lugar donde se encuentran ubicados los hoteles, el precio de la habitación, que está por categoría. Las cuantitativas son el número de habitaciones y la calificación general. Ejemplo 2. En una encuesta de Wall Street Journal, que estos datos fueron recogidos el 13 de octubre del 2003, se les hace a los suscriptores 46 preguntas acerca de sus características e intereses. De cada una de las preguntas siguientes, ¿cuál proporciona datos cualitativos o cuantitativos e indica la escala de medición apropiada? Pues tenemos que ¿cuál proporciona datos cualitativos o cuantitativos? Los datos cualitativos es usted un hombre o una mujer. ¿Cuándo empezó a leer el WSJ? Preparatoria, universidad, al comienzo de la carrera, a la mitad de la carrera, al final de la carrera o ya retirado. ¿O qué tipo de automóvil piensa comprarse la próxima vez que compre uno? 8 categorías para las respuestas, entre las que se encontraban sedán, automóvil deportivo, minivan, etc. Datos cuantitativos. ¿Cuál es su edad? ¿Cuánto tiempo hace que tiene su trabajo o cargo actual? La escala de medición, escala nominal, que es usted un hombre o mujer.
¿Qué tipo de automóvil piensa comprarse la próxima vez que compre uno? 8 categorías para la respuesta, entre las que se encontraban sedán, automóvil deportivo, minivan, etc. En la escala ordinal tenemos cuando empezó a leer el WJ preparatoria universidad al comienzo de la carrera, a la mitad de la carrera, al final de la carrera o cuando salió. Indica la escala de medición. Escala de intervalo no encontramos en el ejemplo que tenemos. En la escala de razón es cuánto tiempo hace que tiene su trabajo o cargo actual y cuál es su edad. El ejemplo 3 dice que en una investigación médica que duró 7 años se encontró que las mujeres cuyas madres habían tomado el medicamento DES durante el embarazo tenían el doble de posibilidad de presentar anormalidades en los tejidos que pudieran conducir a un cáncer que aquellas cuyas madres no habrían tomado este medicamento. Entonces se responden las siguientes preguntas. En este estudio se compararon dos poblaciones. ¿Y cuáles son? La población 1 son las madres que tomaron el medicamento y la población 2 son las madres que no tomaron el medicamento. La segunda pregunta ¿es posible pensar que los datos se obtuvieron mediante encuestas o mediante un experimento? Pues mediante una encuesta, ya que en ciertas ocasiones el estudio se basa en un estudio observacional cuyo método es el de aplicar una encuesta. El ejemplo 4 nos dice que en la tabla aparece un conjunto de datos de información sobre 25 de las acciones de Chandler vigiladas por la American Association of Individual Investors, que estos datos fueron obtenidos en el año 2002. Acciones Shadow son acciones comunes de empresas pequeñas que no son estrechamente vigiladas por los analistas de Wall Street. Este conjunto de datos dice que se encuentran también en el disco compacto que incluyen en este libro, en el archivo Shadow 02. Responder, ¿cuántas variables hay en este conjunto de datos? Pues se encuentran las siguientes variables, que son 5, que es la bolsa de valores, denominación abreviada symbol, capacidad del mercado, relación precio-ganancia y margen de ganancia bruto. ¿Qué variables son cualitativas y cuáles son cuantitativas? Pues las variables cualitativas tenemos las dos primeras y las variables cuantitativas son las tres últimas. Para la variable bolsa de valores, muestre la frecuencia y la frecuencia porcentual de AMEX, NYSE y OTC. Construye una gráfica de barra. Pues a continuación tenemos la tabla en donde se encuentran las empresas y las bolsas de valores. Tenemos el cuadro en donde tenemos dividido se encuentran las bolsas de valores, que es OTC, AMEX, NYSE. Tenemos la frecuencia, que es las veces que se repiten o que se encuentran estas bolsas de valores. OTC tenemos 17, AMEX tenemos 5, NYSE 3. La frecuencia relativa se la obtiene al dividir lo que es la frecuencia para el total de la frecuencia, que es 17 dividido para 25 nos da el 0.68. El 5 dividido para 25 nos da 0,20 y el 3 dividido para 25 nos da el 0,12. Esto nos da un total de 1, que es la frecuencia relativa. Ahora, para tener la frecuencia porcentual, es la frecuencia relativa multiplicada por el 100% y obtenemos el 100%. Aquí nos muestra el gráfico la frecuencia porcentual de las tres bolsas de valores y vemos que OTCM es la que lidera más con el porcentaje, ya que tiene más. Ejemplo 5. En el ejemplo 5 tenemos que nos pide clasificar las siguientes variables en cualitativas y cuantitativas discretas o continuas. Las variables que tenemos a continuación es que la nacionalidad de una persona, el número de litros de agua contenido en lo que es un depósito de agua y el número de libros en una estantería, la profesión de una persona y el área de las distintas baldosas de un edificio. Entonces vamos, la nacionalidad de una persona es cualitativa porque estas pueden ser ecuatoriano, venezolano, chileno, entre otras. Entonces esto nos demuestra que es una cualidad de él.
El número de litros contenidos en un depósito de agua es una variable cuantitativa continua, porque esta puede estar dada entre 1.5 litros, 1,2, 1,3, 2,5. Siempre va a ser un número decimal. El número de libros en una estantería es una variable cuantitativa discreta, ya que no se puede decir que hay libro y medio, 2 libros y medio o 5 libros y medio. Siempre va a haber un libro, 2 libros, 5 libros. La profesión de una persona tenemos que es una variable cualitativa, porque pueden ser abogados, arquitectos, entonces es una cualidad que tiene la persona. El área de las distintas baldosas de un edificio es una variable cuantitativa continua, porque esta está dada en 2,5 metros, puede ser que sea 1,3, 35,4 metros, entonces siempre también va a haber un valor decimal. El ejemplo 6 nos pide decir en cada caso cuál es la población y cuál es la variable que se requiere estudiar. Especifica si es una variable cualitativa o cuantitativa, determinando en este último caso si es discreta o continua. Por lo que tenemos la primera que nos dice el tiempo dedicado a las tareas domésticas por los hombres y las mujeres que trabajan fuera del hogar. La B tenemos estudios que requieren hacer las alumnas y los alumnos de un centro escolar al terminar la educación secundaria. La C tenemos intención de voto en unas elecciones autonómicas. La D, horas que dedican a ver televisión los estudiantes de la enseñanza secundaria obligatoria en España. Y la E tenemos el número de aparatos de radio que hay en los hogares españoles. A continuación tenemos la solución del ejercicio 6 que vimos anteriormente en las preguntas. En la A nos pide ver qué es la población. Tenemos que son los hombres y las mujeres. La B tenemos los alumnos y alumnas de un centro escolar. La C tenemos posibles votantes. En la D tenemos que eran los estudiantes de la ESO en España. Y la E, familias españolas. Estas son las poblaciones porque son los elementos de objetos de estudio de una investigación. Tenemos las variables de la población de hombres y mujeres, que es las horas dedicadas a lo que es la tarea doméstica. De alumnos y alumnas de un centro escolar es el tipo de estudio. Los posibles votantes, el tipo de voto. La de la D son horas dedicadas a lo que es ver la televisión. Y la E es los números de aparatos de radio. El tipo de variable que es de cada una, la primera es cuantitativa continua, ya que las horas dedicadas a la tarea doméstica se van a dar en 1.5, puede ser que vean media hora, puede ser que vean 15 minutos, entonces siempre va a ser como un número decimal. El tipo de estudio es cualitativa, porque los tipos de estudio pueden ser de modalidad presencial, semipresencial o a distancia. El tipo de voto también es cualitativa, porque los votos pueden ser nulos, blancos, sí o no. Las horas dedicadas a ver la televisión es cuantitativa continua, porque uno puede ver entre 1 hora, 15, 50 minutos, 10 minutos, etcétera, etcétera. Y el número de aparatos de radio tenemos lo que es cuantitativa discreta, porque esto siempre va a ser un número entero, puede ser 1, 3, 5, 10 radios. Ejemplo 7. Dice que se ha hecho una encuesta para saber con qué regularidad se lee el periódico en una ciudad, y los resultados fueron estos. Aquí en la tabla vemos las respuestas que tuvimos, que está dada en porcentaje. Dicen que todos los días se lee un 37,3%. Una vez por semana tenemos un 29%. Una vez al mes, 10,5%. Alguna vez al año, un 12%. El nunca, no tenemos porcentaje. Y el no contesta tenemos el 0,4%. Las siguientes preguntas que hay que contestar son las siguientes. ¿Qué tanto por ciento de personas respondieron nunca? 2. Si las personas que no contestaron fueron 6, ¿cuántas personas fueron encuestadas?
Y 3, las personas encuestadas son muestra o población. Tenemos la primera pregunta a contestar. Dice, ¿qué tanto por ciento de personas respondieron nunca? La suma de los porcentajes debería ser 100%, pero sin considerar los que respondieron nunca, porque este no aparece. Entonces, la suma de los 5 respuestas anteriores nos da un total de 89,2%. Entonces, para sacar el valor del nunca en porcentaje, como sabemos que debería ser el 100%, entonces hacemos una resta del 89,2, que es lo que tenemos aquí en porcentaje, y nos da que las personas que respondieron nunca es un total de 10,8%. La siguiente pregunta dice, si las personas que no contestaron fueron 6, ¿cuántas personas fueron encuestadas? Las personas que no contestaron representan el 0,4%. Entonces, como el total de personas representan al 100%, realizamos una regla de 3 para poder sacar el valor, obteniendo que las personas que fueron encuestadas, un total de 1.500 personas. Y por última pregunta tenemos que las personas encuestadas son muestra o población. Si la ciudad tiene más de 1.500 habitantes, se tomó una muestra. Se considera que la ciudad, la que fue encuestada, tuvo más de 1.500 habitantes, por eso fue considerada como una muestra. Como puede ser el caso que puede hacer que la ciudad tenga, si es un pueblo chiquito o algún lugar más pequeño, pueda que solo tenga esa cantidad. Pero la que sacaron la información, ella sí tenía más de 1.500 habitantes, por eso se consideró que fue una muestra. Recordemos que los datos cuantitativos se dividen en continuos y discretos. Los discretos sabemos que siempre van a ser un valor numérico entero. Los continuos pueden ser un valor numérico entero o decimal. Ahora, haciendo un enfoque de la estadística a la seguridad industrial, podemos decir que esta también se aplica, por ejemplo, determinándose lo que es la tasa de incidencia en lesiones y enfermedades, lo que es el índice de gravedad de los incidentes, el registro de accidentes de trabajo. Dice, pero ¿por qué es importante la estadística en la seguridad industrial? La estadística aplicada a la seguridad industrial tiene por finalidad el estudio numérico de determinados sucesos relevantes que tienen incidencias en el establecimiento de un ambiente laboral con condiciones adecuadas. También es importante porque por medio de la estadística en el sector de seguridad puede llevar un riguroso control de lo que es la cantidad de accidentes, ya sean en general o por sector de trabajo, mes a mes, día a día o también año a año. Con la estadística también se puede realizar comparativas de siniestralidad en base a otros años o meses. Con esto la organización puede saber si está mejor o ha decaído en lo que de siniestro se trata. La estadística no solo le permite saber la cantidad de accidentes ocurridos en cierto tiempo, sino también la gravedad de los accidentes, separándolos por accidente en plantas menores de gravedad, itinerares menores y graves, entre otros. Es decir, queda ampliamente demostrado que la estadística es muy importante y aplicable en todas las áreas y ciencias existentes.